¿Sabes qué me molesta, pero soberanamente? Muchas cosas. Muchas cosas, pero hay una que siempre sucede, se reitera y me molesta un montón, que es la indignación selectiva ¿De qué se trata? de esa gente que, entre las cuales me incluyo en algunos momentos, se indigna por ciertas cosas, pero no por otras que son muy similares, y tan solo porque las primeras sucedieron en un lugar distante culturalmente o físicamente a nosotros mismos. A mí me pasa algo con lo que decís. Creo que la palabra selectivo me hace un poco de ruido. Yo no sé si... A ver, creo que debe haber varios tipos de personas y quizás desde afuera se ve como una indignación similar y puede ser selectiva en unos casos. Y en otros, que quizás es peor, es la única indignación posible. Es decir, Pues es que no nos podemos indignar por todo. no, digo que quizás hay veces que sos hipócrita porque te conviene que ciertos derechos se cumplan a favor tuyo, o que te conviene, digamos, cierta situación de justicia te conviene Sí. cuando vos estás de un lado de la balanza y del otro te haces el boludo, no es que querés justicia. Entonces, Bien. eso quizás es hipocresía. Pero después está el concepto este del excluido radical de Giorgio Agamben, que también está vivo, le mandamos un saludo. Sí, ¿Está vivo? seguramente nos está vivo, mirando. ¿no? Sí, sí, creo que sí. Me gusta mucho porque habla justamente de estos excluidos que ni siquiera son considerados por el sistema. O sea, es más, lo trae del derecho romano y estaba puesto para aquellas personas que si cometían un delito, a partir de ahí quedaban librados de la ley. Cualquiera lo podía matar sin tener ningún tipo de consecuencia. Y no solo eso, sino que era una doble exclusión porque tampoco se podía sacrificar a los dioses. O sea, eras una cosa tan mala, insignificante, que ni siquiera eras digna de ser asesinada como un tributo. Como un tributo. Entonces, a eso le llamaba la vida nuda, que es como la vida desnuda. Y yo tengo unos ídolos acá en la ciudad, que son los animales liminales, las palomas, que todo el mundo como que las odia y demás. Y para mí son héroes, porque todos las detestan, están consideradas como plagas, y para mí la plaga es un orgullo, porque es sobrevivir sin permiso. Entonces, creo que el excluido radical cambia muchas veces y que ser plaga no es algo malo, es sino una victoria moral. Mirá vos, qué interesante. Hay una película de Disney que se llama, creo que es de Disney, que se llama Valiant, por lo menos es animada. Sí. Que recupera el valor de las palomas. ¿En serio? Si te interesa el tema, puedes ir por ese lado. Bueno, pero coincidirás conmigo en esta cuestión, ¿no? De que a veces uno aparece como preocupado por ciertas cosas y por otras no tanto. Esto me chupa un poco un huevo. Claro. Y es, como decías vos muy bien, acomodaticio, ¿no? Si me conviene a mí, entonces me preocupo. Si no me conviene, no me preocupo. Recuerdo el caso, por ejemplo, de aquel atentado que sucedió en París, Francia, en el año 2015, muy famoso, donde un grupo de radicales islámicos, aparentemente ISIS se había adjudicado el atentado, justamente, valga la redundancia, atentaron contra los integrantes de una editorial. Sí, me acuerdo, estaba por todos lados. Claro, que producieron una revista que se llamaba Charlie Hebdo, que era una revista. Claro, exactamente. Que era una revista satírica y aparentemente habían hecho un dibujo de Mahoma. A esta gente no le habría gustado esta idea y entraron a acribillarlos a todos. Hubo movilizaciones en Europa, hubo movilizaciones aquí mismo en la Argentina. Todo el mundo se mostró preocupadísimo por lo que había sucedido. Y sin embargo. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, por supuesto que está muy bien esa indignación. Pero digo, sin embargo, el día anterior, El día anterior. en Beirut, en el Líbano, había habido otro atentado y habían muerto 43 personas, bastantes más de las que habían muerto en París. No importa la cantidad. Tengo que admitir que yo tampoco sabía nada de eso. Es muy difícil que alguien se haya enterado de eso porque los medios solamente filtraron una de estos hechos. El otro no indignaba tanto porque nos queda mucho más lejos de nuestra forma de ser, nos queda mucho más lejos culturalmente lo que sucede en Beirut que lo que sucede en París. Al menos aspiracionalmente, ¿no? Nosotros que nos creemos europeos. Ahí se me hace una pregunta. Diga.
¿los medios no lo pasaron porque a la gente no le importa? ¿O a la gente no le importa porque no llegó a conocerlo por un interés de los medios? Porque no lo pasaron los medios. Creo que hay una retroalimentación ahí, ¿no? Como una bidireccionalidad. Pasan las dos cosas. Sí, porque el medio en realidad... El medio es un reflejo de lo que nos pasa. Hay que ver qué interés es más grande. También, seguramente hay intereses. Pero entonces, digo, ¿no hay una preocupación moral? ¿Hay una preocupación solamente ligada a los intereses de cada quien? Yo creo que van por dos carriles diferentes y a veces se confunden. Pero si hay algo a lo que nos convoca la ética, es justamente a trascender lo particular. Lo que un filósofo australiano que todavía está vivo, que se llama Peter Singer, llamaba el sesgo parroquialista o el sesgo del favoritismo local. ¿Bien? Si nosotros queremos hacer ética, lo que tenemos que tratar de hacer es de trascender lo parroquial, lo local, lo que se acerca a nosotros. Porque si uno tiene una postura moral respecto a las cosas, debería no ser selectivo. ¿Y qué sería el nosotros? Porque quizás para... ser universal, ¿no? Para poder trascender el nosotros hay que identificarlo primero, ¿no? O sea, y no solo identificarlo, sino que expandirlo. Expandirlo. Bueno, justamente, mira, tengo una frase acá de Thomas Nagel, ¿sí? Quien escribió en un libro llamado Igualdad y Parcialidad del año 96 lo siguiente. Dice, es bastante larga la cita, pero creo que vale la pena. Dice, la mayor parte de nuestra experiencia del mundo y de nuestros deseos pertenece a nuestro punto de vista individual. Lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Vemos las cosas desde aquí, por así decirlo. Pero también somos capaces de pensar sobre el mundo haciendo abstracción de nuestra posición particular en él, haciendo abstracción de quiénes somos, agrego yo, en cada caso. Es decir, podemos abstraer nuestra propia posición particular y nuestros propios intereses. Es posible abstraer en forma mucho más radical que la de las contingencias del yo. Por ejemplo, en la búsqueda del tipo de objetividad que se necesita en las ciencias físicas, hacemos abstracción incluso de nuestra humanidad. En la teoría ética, lo único que cuenta es hacer abstracción de nuestra identidad. Esto es, de quiénes somos. Cada uno de nosotros comienza con un conjunto de preocupaciones, deseos e intereses propios, y cada uno puede reconocer que lo mismo se puede decir de los otros. Podemos pensar entonces en separarnos de nuestra posición particular en el mundo y pensar simplemente en todas las personas sin seleccionar como yo al único que le ocurre algo determinado. Me encantó. Tenía un concepto de esto más lejano y más abstracto. Ajá. No es porque el concepto sea más lejano y abstracto, sino porque quizás usa un ejemplo didáctico al que me llegó más fácil. John Rawls en la teoría de la justicia, Ajá. cuando usa el concepto del manto, el velo de la ignorancia. Sí. Creo que él lo describe muy bien, muy accesible, que cuando construimos una sociedad, si nos juntamos un par de amigos y empezamos a repartir los derechos, quién va a cobrar más o quién va a hacer comida y todo lo demás, y nos vemos las caras y hacemos las leyes, probablemente sea injusto. Ahora, si no sabemos quién va a ocupar el lugar en la sociedad... Y ese es el velo de la ignorancia. Claro, el velo de la ignorancia. Por ejemplo, no vamos a decir, bueno, nosotros somos 5. Sí. Va a haber esclavos, decís, que van a vivir, no sé, encerrados y vamos a extraer de ellos... su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo y demás, y solamente van a servir para eso. Y si vos decís eso, tenés que jugártela a que te pueda tocar a vos. Te pueda tocar a vos. Entonces, no vas a construir una sociedad donde no haya un mínimo de justicia. Eso me parece que está muy buenísimo. bien, está en la misma línea, es exactamente la misma línea. El problema es cómo hacemos para trascender esa visión particular que tenemos sobre las cosas. ¿Cómo hacemos para trascender la programación biológica, ¿no? Porque de alguna forma esto que nos pasa probablemente tenga, como dice Richard Dawkins, este famoso biólogo británico, tenga que ver con algo que se gestó en nosotros genéticamente a través de miles de años. Nosotros solemos ayudar a los que tenemos alrededor porque en definitiva esperamos un altruismo recíproco. Es decir, esperamos que cuando nosotros tengamos algún problema,
nos vengan a asistir. Y del mismo modo, tenemos que ser prudentes en ayudar a estos que tenemos al lado, porque si no los ayudamos, quizás nos devuelvan. ¿Así de malos somos, pura conveniencia? Quizás seamos así de malos y pura conveniencia. Eso es lo que por lo menos se argumenta. Sería el equivalente a hoy ayudar a alguien, pero filmar como lo ayudas mientras, tipo, le das la comida y haces un reel. Claro, exactamente, ¿no? Y guiñas a la cámara para mostrar lo que estás haciendo. Entonces, la idea es cómo hacer para ampliar ese círculo moral. Este también es un concepto de Peter Singer. Círculo moral. ¿Cómo hacemos para que nuestro círculo moral no se mantenga en los límites de lo que nosotros consideramos cercano, sino que lo podamos ampliar? La pregunta de fondo de todo esto es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién considero alguien digno de respeto moral? Y eso ha cambiado alrededor del tiempo. Claro, obviamente. Pensá en los griegos, por ejemplo. Si no eras griego, no existías. No eras un ciudadano, no eras una persona directamente. No eras una persona. Si eras extranjero. Pero si estabas dentro de la misma Hélade y eras un esclavo o una mujer o un niño, tampoco eras digno de respeto moral. Claro, por eso el exilio no es que amaban mucho su ciudad. O sea, el exilio era el exilio de los derechos humanos. Claro. Que son más por derechos que por humanos. La polis es el lugar, no es solamente un lugar físico, sino que es un lugar sagrado en el sentido que es el lugar donde hay ley. Donde no hay ley, entonces no hay ser humano. La dignidad de las consideraciones morales está escrita en la constitución de cada pueblo. Bien, excelente frase. Yo creo que deberías recortarla y guardarla en alguna parte y puede ser el inicio de una tesis futura. Sí, vos me recomendaste que tenga un frasco. Sí, esto lo podemos contar. La idea es tener una caja de ideas o un frasco de ideas, ¿no? Con una ranura, y cada vez que a uno se le ocurre alguna cosa, escribirla y meterla allí dentro. Me gusta que sea analógico. Las ideas se vuelan. Me gusta que sea analógico. Lo Sí, digital tiene que ser analógico porque lo digital se superpone, no se puede llegar a ver. Sí. En cambio, una cosa es muy distinta es abrir un frasco, claro, y echar ahí en la mesa todas las propuestas que uno tiene y elegir. Es más romántico, además. Una cosa es decir, uy, mira, no había visto este mensaje que me mandaron hace 20 años. Qué loco. Y otra cosa es tener la carta. Te encontrás una botella en la playa con un mensaje. Bien. Claro, es otra cosa. Otro misterio. Debe ser más importante lo que dice ahí. Totalmente. Bueno, y además de los griegos, que eran muy de dejar gente afuera, en la modernidad se trató de que esto se ampliara. También había una cuestión de interés, porque Kant se puede considerar un filósofo representante de cierto estrato social, de cierta burguesía ilustrada. Y Kant va a querer que consideremos a todos los seres humanos, en tanto que seres humanos, como dignos de respeto moral. Él va a decir, los seres humanos no tienen que ser considerados medios para otra cosa, sino fines en sí mismos. Sí, busca una universalidad. Exactamente, busca que se extienda ese valor moral y ese respeto moral a todos los seres humanos. Y bueno, hasta ahí estamos. Y en la Revolución Francesa también lo mismo. Se consolida esa misma idea kantiana, pero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ahí lo que se dice es, bueno, todos vamos a ser dignos de derechos. No hay nadie más que vaya a tener coronita. Bien, vamos a sacarle la coronita al que la tenía y ahora los derechos van a ser para todos. Se trata de extender el círculo moral. Incluso Marx, en ese famoso libro, ¿lo recordás? Mirá. El manifiesto del Partido Comunista. Nos van a banear hoy con eso. En 1848 habla de los principios del comunismo. El fantasma que recorre las calles. Hasta ahí lo tengo. Y cuando termina, la primera parte dice proletarios de todos los países unidos. Sí. Es un poco sesgado porque no está convocando al capital, ¿no? Está convocando solamente a los proletarios. Pero dice algo... Pero lo universaliza. Pero tiene una referencia muy buena ahí. Que no se ve en muchos casos de victoria de un pueblo contra otro o de una clase social contra otra en este caso, que es integrar a la clase anterior que fue dominada a la nueva ciudadanía. Claro, en la nueva instancia. No es, digamos, decapitar al rey anterior.
Eso tiene su... Eso pasó, pero en la Unión Soviética. Eso pasó cuando lo llevas a la práctica, por ahí cambia un poquito. Pero la intención, digamos... Sí, está muy bien. Kantianamente fue bien intencionada. Es decir, que a través del tiempo, la razón nos va conminando, nos va invitando a que tengamos o le demos igual peso moral a todos los afectados por una determinada situación. Es decir, nos conmina a la búsqueda de un punto de vista imparcial, a la imparcialidad. Es decir, dejar de lado el interés, que sería algo parcial. Dejar de lado los sentimientos, incluso. Habría que ver quién tiene esa necesidad de expansión. ¿Es una victoria del excluido o es una consideración por una ampliación del razonamiento del que excluyó originalmente a los otros? O sea, ¿es una victoria de la razón o es una victoria de la espada? Es una gran pregunta. No sé, por lo pronto sabemos que es un hecho, que ha sucedido y que se ha dado de este modo, ¿no? Digamos, ha habido una evolución bastante importante gracias al cielo. Si yo pienso solamente en mi sociedad y quiero que le vaya bien a aquellos que están en mi sociedad solo porque esa sociedad es mía, entonces la razón va a rechazar esas conclusiones. Claro. La razón va a querer ese espectro de imparcialidad. No es que porque sos el dueño de la pelota, básicamente. Claro, exactamente. Ahora, la gran pregunta, que nos vuelve a Peter Singer. Este proceso, ¿hasta dónde llega? Esta ampliación del círculo moral. Está bien, en la modernidad la ampliamos a los seres humanos en tanto que humanos. ¿Es una ampliación de la conciencia o la conciencia ya está ampliada y después vas expandiendo el alcance de la moral? A ver, ¿cómo? Repetí la pregunta para claro, porque primero decime lo que dice Peter y después te digo lo que quiero decir. No, básicamente la idea es que ese círculo moral tiene como un límite en la especie humana, ¿no? Hay una especie, mirá, vale la redundancia, hay una especie de especieísmo o especismo, bien, dicen algunos. Es decir que cuando ampliamos el círculo de lo moral, de la consideración moral, ponemos el límite en los seres humanos. Y nada más. ¿Bien? Y con eso dejamos afuera a los animales no humanos. Claro. Y ahí tenemos un problema. Es que esto vuelve un poco a lo que me marcabas del egoísmo inicial, ¿no? Porque ¿por qué dejamos a los animales de lado? Porque no tenemos ninguna represalia. ¿Entendés? O sea, no esperamos nada, no esperamos que un animal... Que haya retribución de ellos. No esperamos que un hipopótamo nos pague el alquiler el mes que viene si le prestamos plata claro. o si no lo matamos, ¿entendés? Entonces... Y también lo necesitamos quizás para la supervivencia. Mi intención original de decir que ese hombre era un egoísta desinteresado, ¿cómo se llama? ¿Peter Singer? No, Peter, no. El que dijo que los actos en realidad altruistas no... Richard Dawkins. Exacto. Sí. Porque la primera lectura es de decir, bueno, este tipo en realidad nunca hizo nada desde el corazón y es un interesado, pero también te analizás a vos mismo y uno también cuando no tiene represalia es más cretino que cuando te están viendo, que cuando es un amigo o un familiar que va a decir, che, no sabés lo que... tu hermano desde la otra vez y yo lo conozco. ¿Entendés? Entonces es un poco desilusionante que sea así. Pero bueno, Peter vuelve un poco quizás la esperanza a que haya una moral real, ¿no? Que haya algo bueno por hacer y que efectivamente queramos hacerlo porque es lo correcto, no porque eso me va a traer un beneficio. Exactamente, está por fuera de esa visión biologicista, ¿no? Ahora, para hacer eso, para poder ampliar ese círculo moral más allá de la especie, ¿no? Este especieísmo, que sería una especie de racismo, pero... Sí, es discriminación por especie. Exactamente, discriminación por especie. Hay que luchar contra la cultura. Porque nosotros venimos de una cultura, como la judeocristiana, en donde ya en la Biblia, ya en el Génesis, se trata a los animales como cosas. ¿Vos tenés a mano algún pasaje de la Biblia? ¿Vos que tenés tantos libros guardados ahí? Tengo acá la Biblia en ChatGPT, ¿está bien? Génesis. ¿Qué cosa no tiene el ChatGPT?
Vamos a ver. Génesis, cuestión animal voy a poner, ¿te parece? A ver, dale. Antropocéntrica. Voy a reivindicar mientras GPT lo busca al Papa Francisco que él tenía una visión de los animales no tan sesgada que quiso mostrar y que la sociedad no se interesó tanto en ver esa parte que tenía. A veces parecemos muy interesados en integrar a los animales dentro del círculo moral y a veces nos olvidamos por momentos. Los sábados, por ejemplo, a la noche cuando hay un asado. Claro, sí, no. Es que uno se acomoda en que, bueno, no hay nada por hacer. Y esa es la victoria del que impone la normalidad, ¿no? Pero antes que eso, vamos al Génesis. Bien. Vamos a las raíces de la cultura por las cuales pensamos como pensamos. El texto clave es Génesis 1, 26, 28. Dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los placeres del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, básicamente domina a los animales, domina a los peces, están ahí para tu servicio. Exactamente. A lo que Nietzsche alguna vez dijo que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Claro. Muy acertadamente. Muy acertadamente. Somos nosotros los que estamos diciendo eso. Exactamente. Muy conveniente todo. O sea, no tiene sentido, no tiene criterio. Bueno, el propio Aristóteles, cuando arma su escala de la naturaleza, va a poner, él ordena, ¿no? todo lo existente en una escala de la naturaleza. Y va a poner a los animales que tienen la parte sensitiva, digamos, como propia, como característica, por debajo de lo propio del ser humano, que sería la razón. Es decir, que en esa clasificación o esa jerarquización de los seres vivos, Aristóteles está poniendo a los animales por debajo de los hombres. Es como si una araña pusiera como fundamento de la dignidad poder sacar telaraña del culo, digamos. ¿No? Claro. Porque justo el hombre razona. ¿viste? Justamente eso es lo que nos da el... O sea, qué lástima. Mira, acá, ¿viste? Es así, ¿viste? Perfecto. Bueno, y el propio Kant, que había ampliado el círculo moral para extenderlo hacia todos los seres humanos, va a decir de los animales que no tienen valor moral porque no son racionales. Claro. Justamente. Le gustaba el asado a Kant. Probablemente. No sé. Sé que invitaba a sus alumnos a comer a la casa. Es hijo de un talabartero también. Ajá. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Claro. No puede decir otra cosa. Probablemente tampoco pueda decirlo por el tiempo en el que vivió. No sé. Igual hay también personas más conscientes. Había personas más conscientes. No Descartes, por ejemplo. No Descartes, quien pensaba que los animales eran autómatas, robots. Yo esas cosas no las puedo creer. Porque son tan inteligentes y tipo decís, no, eso no te conviene, no lo pensás. Pero bueno, dale, sigamos. Perdón, no solo son tan inteligentes, sino que además parece bastante obvio que sufren, ¿no? Parece bastante obvio cuando un animal la está pasando mal. Sí, sobre todo los animales que tenemos a nuestro alrededor. Claro, o sea, ¿dónde está la razón que dijo Aristóteles? Bueno, pero para él eran máquinas sin conciencia, incapaces de tener decisiones racionales ni experiencias subjetivas, por lo tanto, meros autómatas, meros robots que podía hacerse con ellos lo que se quisiera. Ese día no existió Descartes. Ese día no existió porque no pensó. Exactamente. Está muy bien. No, la cuestión es raro pensarlo de esa manera desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero el tipo parece que insistía en esta forma de ver la cuestión. Porque la modernidad, si se caracteriza por algo, es por reivindicar la razón. En cualquier caso, para Descartes eran solamente autómatas, robots. Es decir, no tenían experiencias subjetivas, no podían... Se podía explicar sus actos en términos mecánicos, puramente mecánicos, ¿no? Y esto porque el criterio propio de la modernidad era el de la razón. Si hay algo por lo que se caracteriza la modernidad, época en la que aparecen Kant o Descartes, es por la reivindicación de la razón como lo propio de lo humano. Sí, se querían apoderar, ¿no? Como una revolución científica filosófica. O sea, querían subirse a la victoria de la ciencia. Sí, o quizás al revés, ¿no? La victoria de la ciencia se haya dado
a propósito de reivindicar la razón. Y eso puede haber tenido efectos benéficos, muy probablemente. Pero también los tiene moralmente negativos. Porque, como decimos, si consideramos que la razón es el criterio para el respeto moral, ¿qué pasa con aquellos que no tienen uso de la razón? Y no solamente pensamos en los animales. Incluyamos también en la idea, por ejemplo, a las personas que tienen discapacidades mentales. O a los niños que, de acuerdo a la psicología evolutiva, no tienen todavía la razón totalmente desarrollada. ¿No deberían entonces tener acceso a nuestros favores morales? Y sería volver de vuelta a los griegos, donde lo menos racional sirve a lo más racional. O sea, exacto. Y además que lo más y menos racional, o sea, es muy polémico, ¿no? Siempre como, no sé, como cuando hicieron la masacre de América, mal llamada descubrimiento, que lo llamaron también, ¿no? Los bárbaros bajo la lupa eurocéntrica, ¿no? O sea, claro, yo te defino de la manera que me sirve a mí para no respetarte y abusar. Dominarte, claro, dominarte y extraer las riquezas y bueno, y vos no existís. Y encima además que no, el querer explicarlo, yo eso nunca lo entendí y sigo sin entenderlo. Esa parte humana en la cual uno quiere justificarse, porque de última, si vos decís, no, llegué y los masacré, y te cagas de risa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo. Si el día de mañana me masacraron a mí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Kant decía que eso era positivo, que era un elemento, una señal de esperanza, ¿no? Que hasta el más malo, claro, siendo malo, tuviera que justificarse en su maldad. Hablaba de que había algo moral en nosotros, sienten intrínsecamente. Que está mal. Sienten que está mal. Claro. Por ejemplo, en las masacres, o sea, ahora mismo, viste, que hacen invasiones, guerras, masacran, y siempre lo quieren camuflar como, no sé, te tienen que meter un terrorista y una pacificación para poder justificar. Para poder justificarlo. Y en realidad, viste, bueno, ¿qué le puedes decir frente a lo puedo hacer y vos no? Claro. No le podrías decir nada. Pero ahora quieren que encima diga, es un buen tipo. Lo hace macanudo. En el fondo es un copado. Es un copado. Bueno, lo absurdo de este posicionamiento, de creer que la dignidad moral tiene que ver con la razón, puede aparecer cuando uno hace un ejercicio como el que propone Richard Precht, que es un filósofo divulgador alemán, que propone la siguiente situación. Dice, imagínate que de repente vienen ovnis con una civilización, con representantes de una civilización mucho más inteligente que la nuestra. Pero mucho más muchas inteligente. Películas hay de eso. Hay muchas, exactamente. Pero no en todas, quizás, se cuente que estos seres del espacio consideran que nuestra carne, la carne humana, es un deleite. Es riquísima. ¿Bien? Bueno, pero nosotros somos más racionales. Nosotros diríamos, no podés comerte a los nuestros solo por el hecho de que la carne nuestra te parezca sabrosa. Y ellos podrían responder, como respondemos nosotros cuando hablamos de los animales. Podrían decir, pero nosotros somos mucho más inteligentes. Tenemos un criterio de razón mucho más elevado. De modo que eso nos da derecho a comernos a ustedes. ¿Qué diríamos nosotros ante esa situación? Y buen provecho. Si queremos respetar, digamos, el concepto humano de razón y lógica, deberíamos decir buen provecho. Bien. Y ya está. Claro, pero no. Si no, de sacarnos la máscara. Bien, pero nos damos cuenta con ese tipo de experimentos mentales que en realidad ese criterio es absurdo. Claro. Es caprichoso. Es caprichoso. Y de esto se dio cuenta Bentham. Y hace mucho. El Bentham, padre del utilitarismo, filósofo británico, que en 1789 dijo esto. 1789, mirá qué clara la tenía. Llegará el día en que los animales recuperen sus derechos. La pregunta no es si pueden pensar, y acá cambia todo, es decir, el criterio no es si pueden pensar, si tienen razón, sino si pueden sufrir. Lo quiero abrazar a ese hombre. ¿Querés desenterrarlo y abrazar sus huesitos? Sí, ahora que lo pusiste así, mejor no, pero le tengo aprecio. Le tenés aprecio. Bueno, con eso basta. Con eso está muy bien. Además, Bentham está en un museo
Ah, ¿lo puedo abrazar realmente? Está en un museo disecado. Y su cabeza sufrió mayores perturbaciones a través del tiempo que el resto del cuerpo. De modo que si uno va a ese museo donde está Bentham, podrá encontrar a Bentham con su cuerpo original momificado, con una cabeza de cera que reemplaza la cabeza verdadera, y entre sus pies encontrará la cabeza verdadera, ya un poco más chamuscada. Yo no sé si que vas a querer abrazarlo, pero en todo caso aplaudimos sus ¿Está iniciativas. jugando al fútbol con su propia cabeza? ¿Quién armó esa vitrina? Algo así. Lo pueden buscar en internet. Busquen Bentham. Grondón armó la vitrina. Es horrible. Es horrible. Bueno, y ese guante que tira Bentham, ¿quién lo recoge? ¿Quién lo recoge? Singer. Singer va a decir mierda, fue un tiro largo. el criterio. Nos tendríamos que haber preocupado más, ¿no? Qué asco. Sí, pasó demasiado tiempo. Desde 1789 hasta el siglo XX, que es cuando aparece esta teoría, me parece que es demasiado tiempo. Él va a decir que el criterio no tiene que ser la razón, sino que tiene que ser la compasión por el sufrimiento ajeno. Hizo un buen libro, Singer, Liberación Animal. Básicamente... un éxito de ventas, además, ¿no? Nada, le dio un buen argumento que no lo necesitaba, o sea, sino que... como una Biblia al veganismo. Pero bueno, está bueno los filósofos que hacen algo por la realidad, ¿no? Está muy bien. Él va a decir que los animales, evidentemente, por lo menos en algunos casos, tiene dudas sobre las ostras, sobre ciertos insectos, pero en los animales que nos rodean habitualmente, los animales que les enseñamos a identificar a nuestros hijos cuando van al jardín de infantes, se hace muy fácil observar que sienten placer y dolor. Sí. Y cuando esto sucede, el corte que hacemos entre lo que consideramos mascotas y lo que consideramos ganado se hace mucho más difícil de hacer. Está bueno además, porque hay una parte que fue interesante que vi de Singer cuando habla de los animales y las personas que no es que él dice somos todos iguales, no. Todos tenemos diferentes intereses, pero frente al dolor tenemos el mismo interés de no sentir dolor. Exacto. Sí, exactamente. Ojo, con esto no está diciendo que si uno tiene que elegir entre eliminar por alguna situación fortuita a un grupo de niños y a un grupo de ratones, tenga que elegir eliminar al grupo de niños, o en todo caso que le dé igual. Él va a reconocer que nosotros somos seres más complejos y que si se eliminaran los niños, por ejemplo, en vez de los ratones, se perderían más cosas, porque los niños, en tanto que seres humanos y en tanto que más complejos, tienen, por ejemplo, perspectivas de futuro, tienen planes que hacer, tienen la posibilidad de estudiar y formarse. ¿Bien? Yo tengo una conclusión un poco perturbadora con el utilitarismo, porque el utilitarismo ¿qué propone? Propone una mayor, digamos, utilidad, que en realidad es justamente este bienestar, felicidad y no dolor. Sí, mayor cantidad de felicidad para mayor cantidad de gente. Y además, cada vez, y Peter Singer propone expandir el círculo. Entonces, cada vez tenemos que incluir en ese cálculo a más seres. Totalmente. Sí. Y si lo miramos con frialdad, sí, es muy probable que la eliminación de los humanos haga más feliz al resto del planeta. Ah, ya te pones en una postura totalmente... No, estoy diciendo que... radicalizada. Muchas veces el utilitarismo, para mí lo que da por sentado es quizás que uno puede saber lo que es correcto de antemano o debería saberlo para hacer el cálculo de felicidad. O que ese beneficio en definitiva tiene que ver con lo... Pero bueno, también... con lo que nos conviene a nosotros como seres humanos. Digamos. También esto es una buena excusa para comerse un asado, ¿no? Y decir, no sé qué pasa, qué va a pasar. En realidad, si vos criás ganado, masacrás el planeta, masacrás los animales y los haces sufrir, es intrínsecamente malo. Entonces, no hay que perderse en la teoría para ser un cretino en la práctica. Así que nada, bien por Peter Singer. Bien por Peter Singer. Pero hay gente que fue más allá todavía que Peter Singer. Hay gente que propuso la idea de expandir el círculo moral a todas las cosas que existen en la vida. Y empezaron a aparecer macroéticas. Ya no está hablando de sufrimiento. Ya no está hablando de sufrimiento, ni de seres sufrientes o capaces de sentir dolor, sino que va a hablar de todas las cosas que existen en la naturaleza. Son posturas que
para las cuales el valor y el derecho a existir lo pueden tener también, por ejemplo, las plantas, las montañas, los cursos de agua, los mares. Otro día te diría que es poco... Te hubiese dicho que eso es poco respetable, sinceramente. Pero hoy no, hoy me agarras distinto. Porque en verdad, ahora que me abriste un poco la cabeza con el tema del sesgo antropológico que tenemos, si lo pensás bien, ¿qué es lo que hace que nosotros nos separemos ontológicamente de la naturaleza? O sea, ¿por qué somos algo distinto a un arroyo? Totalmente. No es tan loco lo que proponen. No es tan loco lo que proponen. A esto se llama ecología profunda. El que inauguró esta idea fue Aldo Leopold, un filósofo, y él decía que había que incluir a la Tierra en la consideración de nuestras preocupaciones morales. Porque hoy por hoy, dice él, hace este ejercicio. Y lo hace de por la analogía, Tierra en sí misma, no lo hace por la Tierra en sí misma. Porque la Tierra sea de todos, ni porque nos convenga a nosotros como seres humanos, claro, que la Tierra tenga cierto equilibrio para poder obtener beneficio de eso. Un respeto a la Tierra en sí misma. Exactamente. Y él dice, así como antaño se consideraba que los esclavos no eran seres dignos de respeto moral y se los tenía como parte de la propiedad privada, hoy tenemos como parte de la propiedad privada a la propia Tierra. Pero algún día nos daremos cuenta de que en realidad no nos pertenece tampoco. ¿Bien? Y entonces ampliaremos el espectro también a todo lo que en ella aparece. Sí, a mí lo que me cuesta un poco más acá en esto es que no nos pertenezca a la Tierra. Eso, o sea, está bien, o sea, es mucho más entendible y quizás viene de otro tipo de discurso. Pero acá lo que plantea él es de respetar a la Tierra en sí como a un ente. Exacto. Eso es loco. Bueno, Arne Naes, o Nes, no sé cómo se pronuncia, que es un seguidor de Leopold, un filósofo noruego, él va a reducir su filosofía a una frase que es: piensa como una montaña. Qué alto que soy. Tengo frío en la nuca. No en ese sentido. No me ves ahí. Listo, ya está, sí. No, es la idea de que somos parte de la naturaleza también nosotros, ¿no? Y que tenemos que respetar no solamente nuestras propias necesidades, sino las del mundo natural. Él habla de que el yo que tiene que enfrentar la realidad no tiene que ser un yo antropomorfizado, sino un yo ecológico. Un yo ampliado a todos los elementos de nuestro medio. Un yo ecológico. Loco, ¿no? No, sí, es loco, pero a mí me da un poco de bronca esto. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿Viste las plantas embotelladoras que hacen desastres naturales irreversibles? Ajá. Y después te echan la culpa porque vos no separaste en la bolsa verde? Sí. O sea, no sé si esto es apto para todo público, pero chupame un huevo, o sea... Porque me molesta, te traspasan la pelota. O sea, ponemos la moralidad individual allá arriba... Pero sí, políticamente le tiramos bombas arriba de la cabeza a niños de 2 años. Entonces, a veces me parece la moral un método de control. Caramba. Gran tema para hablar en en algún otro encuentro. Sin embargo, creo en la moral, la siento al estilo emotivista y no puedo escapar de ello. Quizás como un dogmático en la fe, que no lo soy. Pero quizás es una victoria del poder. Caramba. Es una reflexión mía, ¿eh? Ahora bien, si ampliamos el círculo a todo esto que nos rodea, a la naturaleza misma, ¿no estamos exigiéndonos demasiado? ¿No estamos pidiendo mucho de nosotros? ¿Se puede ser moral a ese extremo, en ese extremo? Y habría que ser medio un santo, ¿no? Habría que ser medio un santo. Y ahí aparece, al rescate de esta idea, Susan Wolf, que es una filósofa norteamericana. Y ella va a decir, en un texto que se llama justamente Santos Morales, que parece más bien el nombre de un gaucho argentino, o algo así, que la perfección moral no es deseable. Que no es deseable la perfección moral. Que a veces un santo moral
No tiene onda. No tiene onda, exactamente. Que a veces reivindicamos en los demás cosas que implican romper ciertos límites morales. Por ejemplo, alguien nos puede caer muy bien porque sea crítico de la sociedad en la que vive. Pero para ser crítico de la sociedad en la que vive, uno tiene que ser medio jodido, porque tiene que ponerse en contra de las posiciones de otros. Y quizás una visión de una moralidad extrema impida eso. Sí, y utilitaristamente, como para retomar un poco lo que venías diciendo, también puede ser que no sea conveniente para la felicidad total un mundo de abnegados, porque nos privaríamos, justamente creo que Susan Wolf lo nombra, que quien está todo el tiempo concentrado en ejecutar utilitaristamente el mejor, o sea, la mejor posibilidad de donde hagas mayor... Ay, perdón. O sea, vos sos un abnegado, vivís para los demás. O sea, te levantás y decís, a ver cuántas viejitas puedo ayudar a cruzar la calle. Sí. Entonces no te queda más tiempo para desarrollar ningún otro talento. Exactamente. Entonces sería un mundo también donde privás a los demás del talento que podrías haber desarrollado. No solo de disfrutarlo vos, que quizás, salvo que seas muy feliz haciendo todo eso abnegado por los demás, también estarías privando, por ejemplo, no sé, de ser un gran concertista y de hacer feliz a la señora que ayudaste a cruzar más temprano. Sí. O incluso, digamos, hacer de esta vida un lugar mejor, un lugar más amable. Sí, ¿no? Hasta parecería más un engranaje, ¿no? Quizás buscar la utilidad máxima todo el tiempo. Sí. Susan Wolf lo que va a decir es que esta pretensión de extender el círculo moral hasta los extremos vuelve a la moral inútilmente idealista. Sí, te calmas, dice Susan Wolf. Claro, te calmas, porque en definitiva va a ser peor el remedio que la enfermedad. No hace falta ser un santo. Quizás lo que hace falta es tratar de dar lo máximo que uno pueda dar sin autoperjudicarse, sin ser un mártir, sin convertirse en un mártir, porque esos pequeños granitos de arena que vamos aportando, sumados, puedan ayudar a tener un mundo un poco más amable, pero tampoco pensar que uno puede revertir una situación que de hecho es conflictiva, ¿no? Esta de vivir en un mundo en el cual, por ejemplo, tenemos que comer, por ejemplo, tenemos que sobrevivir, por ejemplo, tenemos que a veces postergar el deseo del otro a favor del nuestro propio. Y el mundo real no podríamos... No puede avanzar subsistir solamente con la moral, salvo que todos sean saltos morales. Porque si... O sea, supongamos que querés sacar un país adelante siendo un santo moral. No llegas a la esquina. Claro, exactamente. Sería, claro, el reino de los fines de Kant, ¿no? Sería ese mundo de santos morales. O sea, no sé. No sé si todos podemos serlos. O sea, está Igualmente, bien que los haya también. Igualmente, perdón, voy a cometer una infidencia, pero yo sé que vos en algún momento tuviste un acercamiento a esta idea de la santidad moral, por lo menos con los animales. Te habías obsesionado un poco. Yo no sabía lo que era el utilitarismo, no estudiaba filosofía todavía, pero a mí o sea, los animales, o sea, no me puedo poner a escalar en niveles de cuánto quiero a los animales porque hoy la verdad que hay gente que hace de todo y yo no estoy ni cerca de eso. Pero en un momento de mi vida ayudaba a algunos perros de la calle que los levantaba de la calle. Tenía un refugio. Un refugio no, era una señora que tenía un campito ahí y ella me cobraba por llevar los perros y me ayudaba a conseguirles una casa. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me pasaba es que sentía que el dinero que yo ganaba se traducía en vidas salvadas. Entonces, yo sabía quizás que si gastaba dinero de más, después no podía meter un animal en la guardería, que era un animal menos en la calle, que iba a tener una familia. Y me pasó una vez que... ¿Te restringías de tus propios gastos? Sí, por ejemplo, me quería comprar una camisa. En ese momento se usaban mucho las camisas, era muy galán tener una camisa en una marca. Ya pasó esa época. Sí, ahora ya no está de onda. Bueno, no, y nada, y cuando iba a comprarla y veía que era, ¿entendés? Medio mes de guardería, decía, no, bien pedo. Y me pasó mucho. Después bueno, justamente Susan Wolf, después caí en una depresión. Estaba todo el tiempo viendo los peores casos. O sea, los veía
morir, los veía, bueno, esto se está poniendo oscuro. Pero bueno, nada, hay un montón de realidades, ¿viste? Y después sí, yo no pude más porque no podía ayudar más, porque también al estar todo el tiempo ahí, tampoco trabajaba bien, entonces no podía destinar el dinero suficiente. Creo que está bien hacer un promedio. Es difícil mantener la salud estando involucrado y yo admiro a la gente que lo hace. Yo conozco gente que está muy comprometida con causas y sin embargo tiene una personalidad alegre y en mi mente siempre la gente alegre era gente inconsciente del sufrimiento del mundo o egoísta. Eso es lo que yo internamente pensaba y decía, hola, ¿cómo está? Y no le decía nada. Pero después me di cuenta que no. El que más sufre no es el que más ayuda a los demás a estar bien. Entonces quizás está bien no entregar la vida en pos de la utilidad, en el buen sentido, sino que vivir la vida, ser alegre y compartir esa alegría, y cuando podés, que otro también lo sea, y si es por vos, bienvenido, y si no, bueno. Claro, porque la pretensión esta de lograr la santidad moral en realidad lleva a la inmovilidad. Uno no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Nos tuerce hacia el rigorismo, diría Kant, ¿no? Sí. A cumplir con rigor el deber moral. Y eso no nos permite, como te pasó a vos, vivir una vida normal. Uno debería dejar de hacer todas las cosas que hace. Es decir, si uno tuviera, por ejemplo, como decíamos antes, una perspectiva de una ecología ampliada o una moral ampliada hacia lo ecológico, no podría estar apoyado en esta mesa de madera. Claro. Porque implica que un árbol ha tenido que ser tumbado para que nosotros estemos ahora cómodamente. Sí, te calmás, dijo Susan de vuelta. Te calmás. Te calmás, Susan. Y bueno, sí, es un poco. Me hace acordar un poco quizás a un pragmatismo maternal, ¿no? Dale. Dejate de joder. Dejate de joder. Ya está. Totalmente. Sí, bueno. Bueno, a mi madre me hace acordar, no sé si maternal. Pero mi madre es pragmática. Y para ir cerrando, yo te había traído una frase que encontré ahí leyendo algunas cosas, que tiene que ver con una anécdota que sucedió con una joven y Albert Einstein. Viste que Einstein, además de ser un gran físico, de ser un gran científico, era un humanista. Y era un tipo que sabía opinar sobre cuestiones que iban más allá de su campo de expertise. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, para nosotros parece que no. Bueno, con fundamento es muy difícil. La anécdota dice así. Unos 5 años antes de morir, Albert Einstein recibió una carta de una joven de 19 años que se lamentaba por la muerte de su hermana menor. La joven deseaba saber qué podría decirle el famoso científico para consolarla. El 4 de marzo de 1950, Einstein le escribió, y cito, «El ser humano es parte de la totalidad que llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Experimenta su propio ser, su pensamiento y sus sentimientos como algo separado del resto». Lo que decíamos hoy al principio, Thomas Nagel. Sí. ¿No? Tenemos la perspectiva individual. En lo que no es sino una suerte de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión que restringe nuestros afectos y deseos personales al círculo de las pocas personas que nos rodean. Nuestra tarea consistiría en liberarnos de tal prisión, ampliando el círculo de nuestra compasión para alcanzar a toda la humanidad y a la naturaleza en su conjunto, dice Einstein. Te cayó un coco, le dijo, no se murió tu hermano. Con toda su belleza. Nadie es capaz de lograrlo por completo, pero el esfuerzo empleado en tal logro es en sí mismo parte de la liberación y de la fundamentación de nuestra paz interior. Es decir, la chica estaba preocupada por la muerte de su hermana, y eso es lógico y está muy bien. Pero también él dice, no solo te preocupes por lo que le pasa a los que están alrededor tuyo, sino que amplía tu misericordia al resto de las cosas que existen. ¿Bien? Ten en cuenta el resto de las cosas que existen. No lo vas a poder hacer del todo, pero vale la pena el intento. Y quizás la idea de la modernidad, de lograr establecer el límite de lo moral en la razón, haya sido equivocada. Y no tengamos que buscar
lo racional, sino lo más razonable. Que son dos cosas muy diferentes. Le va a ir bien a este tipo. ¿Cómo se llama? A Albert Einstein. Le va a ir bien. ¿eh? Sí, yo creo Está que vivo, sí. ¿no? Sí. No, creo que no. Creo que no. Pero me parece que ahí apunta también lo que dice Susan Wolf, ¿no? Para un poquito la bocha. Hacé todo lo que puedas. Ampliemos el círculo, todo lo que nos dé el corazón, el alma, las posibilidades. Pero tampoco querramos ser mártires. ¿Bien? No lo vamos a lograr. O sea, si querés sufrir, puedes sufrir muchísimo más, le dijo. Exactamente. O sea, toma una decisión. Sí, no es buena idea. Claro. Bueno, me encantó. Bien, a mí también. Me parece que después de esto podríamos ir a comer un asado. Sí, pero sintiéndome mal todavía. Qué desgracia. Bueno, después lo vemos. Bueno, dale, vamos.